Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy, en el último episodio de la segunda temporada de este podcast, les traigo una historia sobre un supuesto fraude electoral, la que nos llevará a revisar cómo cuenta una computadora, los usos científicos de la Torre Eiffel, el descubrimiento de los rayos cósmicos y cómo una tormenta solar dejó una marca en nuestra atmósfera, la que fue usada por científicos para confirmar que la exploración europea de América comenzó casi medio siglo antes de Colón. Todo eso tenemos para hoy en el menú de la Ciencia Pop. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Andrés Altamirano, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Gastón Bravo Arrepol, Ignacio Rojas Santelices, Julieta Cortés Espinosa, Cazuela Gallardo, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Diego Caro, Bernardo Arévalo, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, Uri Martinich, Ailén y Félix Azócar, Sergio Ibáñez, David Pelao Pérez, Claudia Torres, La Cervecería Intrínsecal, Alberto Pozo, Francisca Gutiérrez y Francisco, Robinson Esparza, José Vallejos y Alyosha Basáez. El 18 de mayo de 2003 hubo elecciones federales en Bélgica. Se trataba de una elección muy especial, ya que sería la primera que se realizaba bajo un nuevo sistema electoral, lo que tendría profundas consecuencias para varios partidos políticos. Además, en muchas regiones se había implementado un sistema de votación electrónico, algo con lo que los belgas habían estado experimentando durante más de una década, y que había comenzado de manera experimental con las elecciones generales del 24 de noviembre de 1991. Para las elecciones del 2003, había dos sistemas electrónicos de votación en uso. El primero implicaba marcar una opción con un lápiz especial directamente sobre la pantalla de una computadora. En el otro sistema, cada votante insertaba una tarjeta magnética en la máquina de votación y marcaba su selección en una pantalla. La preferencia marcada se almacenaba tanto en la memoria interna de la computadora como en la tarjeta magnética, aunque el conteo de votos estaba automatizado y se hacía directamente usando los datos de la memoria interna de la computadora. Ese 18 de mayo de 2003, cuando la jornada había transcurrido sin incidentes y se estaban contabilizando los votos, los teléfonos de los encargados del sistema de voto electrónico comenzaron a sonar al unísono. No era una buena señal. Las llamadas venían desde Schaerbeek, un municipio en el centro de Bruselas, donde algo muy extraño había pasado. Una candidata poco conocida llamada Maria van der Vogel había recibido más votos de los que matemáticamente era posible. Las alarmas de fraude electoral saltaron rápidamente y se activaron todos los protocolos de revisión de votos. El sistema tiene un primer modo de verificación en el que las tarjetas magnéticas usadas por los votantes pueden ser rescatadas y nuevamente pasadas por las máquinas para recontar los votos desde la información almacenada en las tarjetas. Una por una, cada tarjeta fue reintroducida en las máquinas y luego de algunas horas, el recuento de votos estuvo completo. El resultado de esta revisión mostró que los totales de votos para todos los candidatos se mantenían, excepto para Maria van der Vogel, ya que en su caso el nuevo número de votos era inferior al informado originalmente, y esta vez tenía cerca de 4.000 votos menos que el primer recuento, un resultado que sí tenía sentido.
Se trajeron expertos en informática para realizar pruebas exhaustivas en el software, pero luego de revisar todo lo necesario, no pudieron encontrar errores de ningún tipo. Obtuvieron la computadora que había hecho el recuento erróneo inicial y probaron el hardware una y otra vez, pero no pudieron replicar el error. Todo sobre el software y el hardware parecía estar en perfecto estado de funcionamiento y por lo tanto, nada de lo que se había revisado hasta el momento permitía acercarse a una respuesta. Lentamente, los expertos en informática se dieron cuenta que la clave del problema estaba oculta en el número exacto de votos extras contados la primera vez, 4096. Ese número no es cualquier número, pero implicaba que el evento que había ocurrido era tan raro que sería necesario una investigación exhaustiva para poder convencerlos a todos. Para entender bien el problema, primero hay que revisar cómo cuenta una computadora. Las computadoras realizan todas sus operaciones, incluyendo contar los votos de una elección, usando código binario, es decir, un sistema que tiene dos estados, 0 o 1, apagado o encendido. Físicamente, esto se hace encendiendo un transistor minúsculo para 1 y apagándolo para 0. Cada bit en la memoria de un computador corresponde entonces a un transistor muy pequeño que puede estar en uno de dos estados posibles, encendido, 1, o apagado, 0. Para contar, el sistema funciona con varios bits, que están ordenados y donde cada uno representa a una potencia de 2. Así, el primer bit es 2 elevado a 0, es decir, 1. El segundo bit es 2 elevado a 1, eso es 2. El tercer bit es 2 elevado a 2, eso es 4. El cuarto bit es 2 elevado a 3, 8, etc. Al comenzar la elección, todos los candidatos tienen 0 votos y por lo tanto todos los bits involucrados en el proceso de conteo están apagados, es decir, en 0. Cuando a un candidato le llega su primer voto, una corriente eléctrica encenderá el primer bit, 2 elevado a 0, eso es 1. Cuando llega el segundo voto, se apaga el primer bit y se prende el segundo, que es 2 elevado a 1, que es igual a 2. El tercer voto puede ser un problema, ya que no hay ninguna potencia de 2 que sea igual a 3. Para contar números como ese, el sistema usa más de un bit de manera simultánea. Así, 1 más 2 es 3. Eso quiere decir que el 3 está representado por los bits 1 y 2 encendidos de manera simultánea. Lo notable del número extra de votos que recibió Maria van der Vogel, 4096, es que es exactamente una potencia de 2. 2 a la potencia de 12. Ese es el bit número 13. Así que para que Maria van der Vogel recibiera 4096 votos adicionales, solo tenía que pasar una cosa. El bit 13 tuvo que pasar de un 0 a un 1. Pero, ¿por qué sucedería eso? Las computadoras funcionan bien precisamente porque los bits no se encienden solos. Lo hacen cuando les decimos que lo hagan. ¿O no siempre es así? Investigando el problema, los informáticos belgas encontraron reportes de problemas similares que habían ocurrido en Estados Unidos a fines de la década de 1970. En 1978, Intel informó de algunos curiosos errores que aparecían en su memoria de acceso aleatorio dinámico de 16 kilobits, o DRAM. El problema era similar al que los belgas habían detectado. Aparentemente, sin mediar razón, los bits pasaban de 0 a 1 de manera espontánea, alterando la información almacenada. Luego de investigar qué era lo que estaba pasando, los ingenieros de Intel lograron encontrar al culpable: el embalaje de cerámica en el que estaba encerrado el microprocesador. Resulta que la demanda por componentes electrónicos de esta naturaleza creció enormemente en la década de 1970, por lo que, para suplir la demanda, se construyó una nueva planta de fabricación de microprocesadores en Green River, una ciudad en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Los responsables de la planta no tomaron en cuenta el hecho de que ese sitio estaba justo río abajo de una antigua planta de procesamiento de uranio. Los átomos radioactivos habían llegado al río
y luego se habían mezclado en el material cerámico que recubría los microchips. Los científicos de Intel que investigaron el problema descubrieron que incluso pequeñas cantidades de uranio o torio en la cerámica eran suficientes para causar problemas. Al emitir radiación, estos átomos emiten partículas de cierta energía que, en las condiciones apropiadas, pueden encender un bit, algo que es más frecuente a medida que se miniaturizan los microprocesadores. Este tipo de errores, en los que un bit se enciende aparentemente de manera autónoma, se conoce como Single Event Upset, un error de evento único, y no se asocia con fallas permanentes en el hardware. La razón por la que se identificó este problema en la década de 1970 fue porque los componentes de los microprocesadores se habían miniaturizado hasta el punto en que una sola partícula alfa proveniente de un núcleo radioactivo podía producir suficiente carga para modificar un bit. Inmediatamente, estos hallazgos atrajeron mucha atención y fueron extensamente comentados en la industria, tanto que los fabricantes de microprocesadores han sido extremadamente cuidadosos para evitar cualquier tipo de contaminación radioactiva en los materiales usados para fabricar estos componentes electrónicos. Sin embargo, todo esto es solo parcialmente útil para explicar cómo el encendido accidental de un bit le dio a Maria van der Vogel 4.096 votos adicionales, porque si ese evento no fue causado por la radioactividad en la cerámica del microprocesador, algo que los fabricantes se han preocupado de que no ocurra, entonces, ¿qué causó el encendido del bit 13? Para encontrar la respuesta, tenemos que dar una vuelta por París a inicios del siglo XX. Esa época fue un periodo de intenso interés por la radioactividad. El fenómeno había sido descubierto en 1896 por el investigador parisino Henri Becquerel, en lo que solo puede describirse como un hallazgo fortuito. Becquerel se había especializado en el estudio de la fosforescencia y la fluorescencia, y se preguntó si los materiales que tienen estas características y que brillan en la oscuridad lo hacen emitiendo rayos X, los que habían sido descubiertos accidentalmente por Röntgen un poco antes. Becquerel envolvió placas fotográficas en papel negro, colocó una muestra de un mineral fosforescente sobre ella y la colocó al sol. Como era de esperar, las placas fotográficas se oscurecieron en la zona donde el mineral estaba en contacto con la placa, sugiriendo que ese mineral emitía rayos X al ser iluminado con la luz del sol. Sin embargo, cuando un día nublado impidió activar los minerales, Becquerel hizo de todos modos el experimento y descubrió que las placas fotográficas aún eran oscurecidas por el mineral y con la misma intensidad, lo que sugería que estaba en presencia de otro tipo de radiación, una que venía del mismo mineral, compuesto, entre otras cosas, por uranio. El descubrimiento de Becquerel no atrajo mucha atención al principio, siendo eclipsado por las propiedades más llamativas de los rayos X. Esto cambió con las investigaciones de Marie Curie, quien descubrió varios elementos radioactivos nuevos. Con el descubrimiento de la radioactividad, también llegó la conciencia de que la radiación estaba hasta cierto punto presente en todas partes. Por esa época eran muy populares unos dispositivos llamados electroscopios que permitían medir, entre otras cosas, una carga eléctrica. Se descubrió que un electroscopio activado con una carga eléctrica la perdía lentamente, independiente de lo bien que estuviera aislado. Gradualmente se descubrió que las radiaciones ionizan el aire dentro del instrumento, lo que hacía que gradualmente éste perdiera la carga que estaba midiendo. Ahora bien, ¿cuál era el origen de las radiaciones que neutralizaban al electroscopio? La conclusión obvia fue que provenían de materiales radioactivos que forman parte de nuestro planeta y que están presentes de manera natural en la corteza terrestre, pero no estaba del todo claro cuál era el origen específico de esa radiación, la que además no podía descartarse que tuviera un origen atmosférico. Estas preguntas llamaron la atención del profesor Theodor Wolff, un talentoso físico alemán que decidió indagar más al respecto. En el curso de sus estudios, Wolff notó que los electroscopios que tenía a su disposición, incluso los mejor fabricados, no eran suficientemente precisos como para llevar a cabo experimentos detallados de ionización, además de ser instrumentos muy poco adecuados para usar fuera de un laboratorio. Para resolver estos problemas,
En 1907 diseñó su propio instrumento, el que fue conocido como electrómetro Wolf, y que fue utilizado por muchos investigadores que realizaban experimentos de ionización y que requerían lecturas muy finas, incluyendo los experimentos realizados para medir la radioactividad en diferentes lugares. Wolf tomó su electrómetro e hizo mediciones de la radioactividad en muchísimos lugares, y si bien las mediciones mostraron una gran variabilidad con la ubicación, todo sugería que la radiación medida provenía del suelo. Sin embargo, algunos investigadores tenían datos que mostraban que no era posible descartar que algo de radiación viniera desde arriba, desde la atmósfera. Experimentos en globos aerostáticos mostraban que, si bien la radiación disminuía al subir, lo hacía de manera muy leve y con una magnitud muy inferior a la esperada si toda la radiación viniera desde el suelo. Sin embargo, las mediciones en globos aerostáticos eran extremadamente complejas y daban resultados muy variables, ya que la localización y altura eran muy difíciles de controlar, y además las condiciones climáticas interferían en el funcionamiento de los equipos. Evidentemente, se necesitaba una plataforma estable y a gran altura para entender mejor lo que estaba ocurriendo. Afortunadamente, Wolf vivía a apenas medio día de viaje en tren del edificio más alto del mundo en ese momento, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel no era muy popular al momento de su construcción. De hecho, muchos la consideraban como una monstruosidad que arruinaba el paisaje de la ciudad más bella de Europa. Uno de sus más grandes detractores era el escritor Guy de Maupassant, el que, a pesar del odio que sentía por esta estructura, inexplicablemente almorzaba todos los días en el restaurante que estaba a los pies de la torre. Cuando le preguntaron por qué hacía eso, su respuesta fue que ese era el único lugar de París en el que podía almorzar sin ver la torre. Para Gustave Eiffel, la justificación de la existencia de la torre siempre fue un asunto molesto, pero se las arreglaba mencionando el aporte que la torre podía tener para la ciencia. De hecho, funcionó como una antena durante la Primera Guerra Mundial, y usualmente científicos e inventores de todo tipo pedían autorización para realizar los experimentos más disparatados y curiosos en la torre. Uno de ellos fue Franz Richter, un sastre y entusiasta de los paracaídas, que desarrolló un modelo que había probado lanzando muñecos desde 5 pisos de altura. Para la prueba final, realizada el 4 de febrero de 1912, pidió autorización para lanzar uno de los muñecos de prueba desde la Torre Eiffel, pero al llegar al lugar del lanzamiento cambió abruptamente de parecer. Él mismo probaría su invento y luego de mirar un par de veces hacia abajo, se lanzó al vacío vistiendo su invento, el que desafortunadamente falló. Franz Richter murió automáticamente a los pies de la Torre Eiffel. Theodor Wolff tenía un programa de investigación mucho más razonable en mente. Obtuvo permiso para hacer mediciones de radiación en la Torre Eiffel y con la ayuda de algunos colegas franceses planeó una serie de mediciones en 4 días en la parte superior de la torre durante la Semana Santa de 1910. Esas mediciones fueron contrastadas por un par de mediciones realizadas a los pies de la torre, datos que fueron comparados con otros obtenidos por anterioridad por Wolff en varias ciudades de Europa. Los resultados fueron publicados en 1910 y mostraban que la radiación era ligeramente menor en la parte superior de la Torre Eiffel que en la parte inferior. Sin embargo, otros experimentos habían demostrado que la intensidad de la radioactividad del radio disminuye a la mitad después de viajar 80 metros por el aire. Teniendo en cuenta la altura de 300 metros de la torre, si la radioactividad provenía completamente del suelo, la radiación en la parte superior de la torre debería haber sido solo un pequeño porcentaje del nivel medido en la parte inferior. El propio Wolff concluyó que sus mediciones eran compatibles con la existencia de otra fuente de rayos gamma en las capas más altas de la atmósfera, o bien por una absorción mucho más débil de la radiación por parte del aire. Por desgracia para Wolff, su descubrimiento no atrajo mucho la atención de sus colegas. 2 años después, en 1912, el físico austriaco Victor Hess emprendió una serie de experimentos con globos a gran altitud y utilizando un instrumento aún más preciso que el de Wolff. En estos vuelos muy bien controlados,
Hess descubrió de manera sorprendente que la intensidad de la radiación disminuía solo levemente al alejarse del suelo, para aumentar abruptamente a partir de los 1000 metros de altura, y que la radiación era varias veces la medida a nivel del suelo al alcanzar los 5000 metros de altura. Alguien pensó que tal vez el responsable de este fenómeno era el Sol, pero Hess pudo medir los niveles de radiación en un globo durante un eclipse solar y descubrió que ésta no disminuía considerablemente. Esto sugería que la fuente de radiación era distinta del Sol. Así, a inicios del siglo XX, se descubrió un tipo de radiación que venía del espacio. Eran los rayos cósmicos. En 1936, Hess fue galardonado con el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los rayos cósmicos, radiación de alta energía que proviene del espacio. Ahora bien, ¿qué son exactamente estos rayos y de dónde vienen? Bueno, hoy sabemos que no son rayos electromagnéticos, como muchos sospechaban, sino que partículas. Alrededor del 90% son protones, el 9% son núcleos de átomos de helio y el 1% restante son núcleos de átomos más pesados. Algunos de ellos provienen del Sol, pero tienen una energía comparativamente baja. Los rayos cósmicos de alta energía, esos que se mueven a velocidades cercanas a las de la luz, muy probablemente provienen, al menos en parte, de supernovas, estrellas que explotan hacia el final de su vida y que se encuentran en nuestra propia galaxia, pero también en galaxias distantes. Eso quiere decir que los rayos cósmicos se originaron hace mucho tiempo atrás en una galaxia muy lejana. Hoy también hay evidencia muy sólida que indica que las partículas de mayor energía de los rayos cósmicos provienen de agujeros negros, incluidos los agujeros negros supermasivos que se encuentran en los centros de las galaxias. Aún así, es difícil precisar exactamente de dónde vienen los rayos cósmicos, porque al ser partículas cargadas, son desviadas por los campos magnéticos en el espacio, así que pueden viajar de manera errática por el universo durante miles de millones de años antes de cruzarse con nuestro planeta. Sin embargo, los rayos cósmicos no llegan a la superficie de la Tierra. Mucho antes de eso, chocan con moléculas de aire a unos 25 kilómetros sobre el suelo y crean nuevas partículas, las que chocan y se descomponen en otras partículas como neutrones, protones, muones, electrones, positrones y fotones, que a su vez chocan con otras moléculas de aire en una larga cascada. De esta forma, un solo rayo cósmico primario genera una lluvia de partículas que fluyen hacia la Tierra. Se cree que fue una de esas partículas, creadas por la llegada de un rayo cósmico de alta energía, la que golpeó un transistor en un microprocesador de una computadora en Bélgica el 18 de mayo de 2003, encendiendo el bit 13, 2 elevado a 12, el que pasó de 0 a 1, dándole a María van der Vogel 4.096 votos adicionales. Un evento cósmico con consecuencias políticas. Hoy se cree que eventos asociados a rayos cósmicos han causado accidentes vehiculares, la aparición de un misterioso nivel secreto en el Super Mario 64, un incidente con un Airbus A330 que volaba hacia Australia y que dejó 119 pasajeros heridos y graves problemas con varios satélites. Hoy, los sistemas de control electrónico son redundantes y usualmente están por triplicado, de tal forma que si solo uno de los componentes recibe una instrucción, esta no se ejecuta. Deben ser al menos 2 de 3 componentes que reciban la misma señal. Así se evita que una instrucción generada accidentalmente por un rayo cósmico cause una tragedia. Los eventos de esta naturaleza, asociados a partículas que vienen desde fuera de nuestra galaxia o desde el Sol, han generado cicatrices medibles en nuestro planeta. De manera sorprendente, fue uno de esos eventos el que recientemente permitió confirmar a ciencia cierta una de las hipótesis más interesantes de la exploración de nuestro planeta. Una tormenta solar fue la que permitió confirmar que los primeros europeos en llegar a América fueron los vikingos, exactamente 471 años antes que Colón. Las sagas islandesas son relatos en prosa de carácter histórico
que cuentan las aventuras de los nórdicos alrededor del año 1000 de la era moderna. Ahí se describen eventos que claramente son ficticios, como encuentros con animales mitológicos o viajes a lugares fantásticos. Pero también incluyen relatos de viajes que son mucho más verosímiles. De hecho, algunas historias de las sagas islandesas relatan viajes a un lugar que es descrito de tal forma que durante mucho tiempo se pensó que correspondía a la costa noreste del actual Canadá. Fue el matrimonio compuesto por la antropóloga noruega Anne Stine Ingstad y su marido, el explorador Helge Ingstad, quienes propusieron que un asentamiento descubierto en una zona de Canadá llamada Lanzaoxmedos era en realidad un campamento vikingo que tendría cerca de 1000 años de antigüedad. La evidencia para esto tenía que ver con el tipo de construcción encontrado, la evidencia del uso de herramientas de metal, que eran desconocidas para los nativos de América del Norte por aquella época, y claro, lo que se contaba en las sagas islandesas con respecto a paisajes llenos de árboles. Uno de los problemas más grandes que los investigadores tuvieron en este punto fue datar la fecha exacta de construcción del asentamiento. Si bien los análisis de carbono 14 señalaban que probablemente se trataba de un asentamiento construido con anterioridad a la llegada de Colón, los análisis de laboratorio no eran del todo concluyentes y el ruido experimental era enorme. En ausencia de evidencia sólida, la conclusión de que se trataba con seguridad de un asentamiento vikingo en América anterior a la llegada de Colón no era aceptado del todo. Era necesario tener mejor evidencia. Era necesario tratar de datar de manera más precisa los restos hallados en Canadá. En ese punto, el Sol y su actividad se volvieron relevantes. Hace varios años, se descubrió una anomalía en la cantidad de carbono 14 que tenían los árboles en algunos de sus anillos de crecimiento, mostrando un alza imposible de explicar en un año en particular. Luego de extensivos análisis en los que se estudió, entre otras cosas, los gases atrapados en el hielo de la Antártica, se logró demostrar que el año 774 de la era moderna hubo un incremento muy fuerte en el contenido de carbono 14 en la atmósfera, lo que se vio reflejado en el contenido de carbono 14 en los anillos de crecimiento de árboles para ese mismo año. Eso tiene sentido. Si aumenta el nivel de carbono 14 en la atmósfera, aumentará la cantidad de dióxido de carbono que tiene carbono 14, el que será absorbido y utilizado por los árboles, quedando esa marca en sus anillos de crecimiento. Los análisis también mostraban que ese incremento en la cantidad de carbono 14 en la atmósfera del año 774 se debió a un inusual bombardeo de protones de alta energía en la atmósfera, protones que convirtieron aparte del carbono 12 en carbono 14. El origen de esos protones estaba muy probablemente vinculado con una inusual actividad solar, las que conocemos como tormentas solares. A partir de este hallazgo, pronto se descubrió un segundo evento ocurrido el año 993, que debía coincidir temporalmente con el asentamiento vikingo en Canadá. El 20 de octubre de este año, investigadores de Holanda, Canadá y Alemania publicaron un interesante artículo en el que describían cómo el evento del año 993 les permitió datar de manera muy precisa los restos encontrados en el sureste de Canadá. Para eso, usaron varios trozos de madera que tenían marcas de herramientas de metal. Estas herramientas no eran conocidas por los nativos americanos en esa época, por lo que se concluye que se trataba de árboles que fueron talados usando herramientas vikingas. Cuando se analizaron los anillos de crecimiento de esos trozos de madera, en todos ellos se encontró un anillo que tenía un nivel excesivo de carbono 14, lo que se ajusta al evento del año 993. Cuando se contó el número de anillos que había desde la anomalía a la parte exterior, es decir, el año en que el árbol fue cortado, todas las muestras coincidían. El año era el 1021. Eso quiere decir que hace exactamente 1000 años atrás y 471 años antes que Colón, exploradores vikingos estuvieron en la costa noreste de Canadá, marcando así el inicio de la exploración europea en América, casi medio siglo antes de lo que usualmente se aceptaba. Sin embargo, es importante mencionar que este asentamiento no fue un lugar de estadía permanente. No existe evidencia de un cementerio y tampoco se han encontrado desechos orgánicos en el lugar, lo que sugiere que nunca se ocupó ese asentamiento por tiempos prolongados.
Tampoco existe ningún tipo de evidencia genética que sugiera que los vikingos se mezclaron con los nativos de la zona. Todo sugiere que el asentamiento fue usado solo de manera temporal mientras se obtenía madera desde el lugar, madera que era muy escasa en las costas islandesas. Lo más fascinante de esta historia es cómo un evento astronómico permitió datar de mejor manera los restos orgánicos y obtener así evidencia muy sólida para una investigación de carácter histórico y antropológico. Una cosa interesante de todas estas historias es cómo el cosmos influye en nuestras vidas de manera casi sutiles, un recordatorio de que, como decía Carl Sagan, la Tierra es apenas una mota de polvo que flota en la vastedad del espacio y el tiempo. Y así hemos llegado al final del último episodio de la segunda temporada de este podcast, que tuvo en total 40 episodios. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a las miles de personas que cada semana escuchan este podcast, muchas de ellas en Chile, pero también en Colombia, España, México y Argentina. Un abrazo grande para todos ustedes. Y estén atentos, porque el podcast vuelve en marzo del 2022. La Ciencia Pop es un podcast escrito y producido en su totalidad por este humilde servidor, un trabajo que no sería posible sin el apoyo de mis queridos Patreons, Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Grasset, Carolina Valle, Berurín Illeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, Matute y Consu, Candelaria Pimentel, Florencia García, el EC Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda, Alex Gutiérrez, Amanda Larraín, Cecilia Araya, Marcela Martínez, Mariela Barriga, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Marián Negrón, Patricia Guzmán, Baltasar Domínguez, la familia Cuyenqueirolo, Alejandra Díaz, Gabriel Ugalde, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Michelle Baró, Cristian Stunfol, Cristian Flores, Pilar Calderón, Gustavo Vargas, la familia Cies Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Francisca Labrín y Luis Alberto Soto. Nosotros nos escuchamos nuevamente el próximo año, recuerden, marzo del 2022. Por lo pronto, cuídense mucho, lávense las manos, ventilen los espacios, usen su mascarilla, vacúnense en cuanto puedan y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.